Buenos días, estamos nuevamente en un programa más de El Destornillador. El día de hoy estaremos con la bailarina y coreógrafa colombiana Juliana Pongutá. Juliana es intérprete, creadora y educadora de origen colombiano. Sus trabajos y prácticas exploran la relación entre imaginación, creatividad e instinto. Su trabajo escénico ha sido presentado en México, Perú, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Ha trabajado con la Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad Nacional de Artes de Argentina, el UNA, Andanzas Universidad Católica del Perú, la Compañía de Danza H3 de Colombia, Orange Group Dance, SJ y Dancers. Juliana fue artista residente en Dance Exchange desde 2017 hasta 2020 en los Estados Unidos. Entonces, pues es un gusto tener a Juliana con nosotros. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Estoy bien, lista. Bueno, muy chévere. Juli, cuéntanos un poquito sobre la obra Finlandia, que es la obra sobre la cual vamos a conversar el día de hoy. Cuéntanos un poquito en una generalidad, digamos, sobre el proceso, quiénes dirigen o el colectivo, el lugar en donde la haces y ya poco a poco vamos entrando un poquito más en profundidad. Vale. Entonces, Finlandia es una obra que se realizó en colectivo, por el colectivo La Montón, que en ese momento éramos eh, Samantha Leder, Delfina Tiel y Lucía García Puliés. Ellas son, en ese momento estaba en Buenos Aires, en Argentina, entonces son todas muchachas argentinas. Es un trabajo colectivo y que surgió primero de, digamos, como de una práctica de investigación que después fue dirigiéndose a la idea de obra. Y nada, como el nombre es gracioso porque duramos mucho tiempo en elegirlo y al final parece obvio, pero bueno, es una... me acuerdo que una vez nos llegó una persona de Finlandia, en serio, a ver la obra. Porque, pero bueno, la obra está basada o es una investigación alrededor del fin, de la idea del fin y de múltiples inspiraciones para amasar la idea del final. Y bueno, la estrenamos como en el 2013 en Buenos Aires. Ok. Bueno, entonces, digamos que en una charla que tuvimos antes, hablábamos un poquito sobre esta idea del fin, ¿no? Y como de alguna manera en las obras que están montadas a partir de escenas, los coreógrafos están todo el tiempo preguntándose por los comienzos y los finales, ¿no? Es decir, cómo comienzo esta escena, cómo termino esta escena y esa palabra un poquito mm, bueno, un poquito más compleja de la transición, ¿no? Esto pues no lo hacen todos los coreógrafos, sin duda hay muchos coreógrafos que no piensan así o muchas obras que no están armadas de esta manera. Pero esto para decir que digamos que lo interesante de esta propuesta que ustedes llevan a cabo pues es como hacer de esta pregunta por el fin todo un tema de investigación, ¿no? Para llevar a montar una puesta en escena. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca, digamos, de esta idea y de cómo lograron llevarla a escena? Cuéntanos un poquito sobre esos momentos de investigación, etcétera. Sí, nosotras, bueno, nosotras nos conocíamos, bailábamos juntas y estábamos también en un momento de transición, entonces como que nuestro inicio de investigación era bastante abierto. Pero creo que tiene un poco que ver con como con los ciclos mismos que estábamos pasando en ese momento, que al fin de cuentas, como que lo que te pasa no sé, como se exuda hacia tu trabajo de cualquier forma. Pero también dentro de pruebas de muchas cosas, nos parecía muy interesante la idea de construir algo en base a una cosa que se supone que termina, que no existe más, que es como conclusiva, que entonces, nos parecía muy interesante el reto de observar la idea del fin e intentar construir o seguir ampliando.
eh, el significado, la forma en que lo atraviesas y además compartirlo, ¿no? Eh, es cierto que cuando piensas en trabajos performáticos, como que es inevitable que en algún momento, bastante pronto, dentro de un trabajo, te preguntas, bueno, ¿cómo comienza esta cosa y cómo termina, ¿no? Como que tiene que ver como con los, como no sé, como es como una necesidad muy básica humana, ¿no? Como de entender y comprender cuándo empieza algo y cuándo termina. Entonces, eh, creo que los trabajos colectivos son un poco así, como este no tenía de antemano una idea de obra, sino era más una exploración que se dirigió después a algo. Fue también el proceso de tener varias ideas y elegir la que nos hacía más sentido a todas. Y el final estaba súper interesante, o sea, no sé, yo siento que antes de este trabajo nunca exploré como que esas dos cosas, el inicio y el fin, siempre eran parte de los trabajos, pero nunca con un foco más preciso, más específico. Entonces, de ahí surgió. Y bueno, se separó una, la otra no sé qué, bueno, de todo pasó, ¿no? De todo. Em, digamos, hay algo ahí, hay una idea como muy filosófica, ¿no? Yo me quedé pensando un poco de nuestra charla y retomo algunas palabritas que usamos como para ver si nos quieres comentar algo al respecto, como sobre, digamos, como hablábamos sobre que no hay, nada puede terminar si no ha empezado, ¿no? O sea, como que hay una condición de alguna manera previa, ¿no? O sea, esta idea que quieren ustedes explorar necesariamente implica empezar algo, ¿no? Pero habían unas palabras que quisiera que nos comentaras algo al respecto y es este asunto de lo cíclico, ¿sí? El asunto, digamos, de la acumulación y una palabra que yo utilicé, por si te hace resonancia, como la idea de reciclar, ¿no? Como de darle un otro comienzo a algo que termina y en ese sentido ofrecerle un otro final posterior, ¿no? Entonces, vale, digamos que son como unos conceptos, digamos, muy fuertes, digamos, y me parece que lo interesante de todo eso y van a ser mis preguntas posteriores, es ver cómo esto se pone en el cuerpo, ¿no? Y cómo se pone en el espacio, ¿cierto? Entonces, empecemos por esta parte un poco más conceptual y filosófica, si quieres, y vamos entrando un poco más hacia el movimiento y el cuerpo. Vale, sí, yo creo que la idea se hizo potente justamente por el hecho de que la palabra en sí misma o el significado en sí tiene como muchas, te hace pensar en muchas cosas más, ¿no? Como que, como esto que dices, ¿no? O sea, lo que hizo que fuese la idea con la que nos quedamos es el hecho de que lo observas desde muchas perspectivas y sigues ampliando su significado y sigues como observando como diferentes perspectivas de la misma idea. Por ejemplo, esto que dices y que hablábamos el otro día de, pues de que la idea del fin tiene implícita una acción de inicio, un momento de comienzo, de que para que algo termine tiene que estar de alguna forma. Así no sepamos cuándo inició, está presente, entonces por lo tanto puede terminar, ¿no? Ujú. Entonces, eh, tiene esta cosa que se vuelve muy cíclica, que te hace pensar en cosas muy básicas de la vida, ¿no? Como pues me acuerdo que te decía, no sé, si te tomaste el café, lo terminaste, pero en algún momento lo hiciste. La respiración, los ritmos como más cotidianos, y también eso te lleva al ritmo, ¿no? Como de que no puedes pensar o intuir o comprender o construir una idea de fin si no has tenido, o sea, como que a mí no me gusta la idea de pensarnos en polaridades como, o en opuestos, pero en este caso yo siento que es muy claro, ¿no? O sea, si te preguntas un fin, en algún momento te tienes que preguntar de dónde viene, cómo viene, y tienes esta cosa de que está, entonces por lo tanto puede terminar, está presente de alguna forma. Por eso se vuelve un círculo, incluso pensando en la idea de reciclaje, nosotras tomamos muchas
como que en nuestro momento de investigación, no solo de cuerpo, sino de idea como tal, tomamos información de muchas cosas, ¿no? Como eh, cómo son los finales eh, en la música, cómo son los finales en la danza, qué pasa cuando, no sé, cuando te terminas el café, cómo se construyen los finales en otros medios artísticos. Eh, y al final, incluso el mismo proceso se vuelve lo que dices tú, ¿no? Al final yo siento que más allá de la investigación propia, se volvió también el reciclaje de tomas de inspiraciones de otras cosas vistas, porque yo me imagino que el final puede ser muchas cosas, ¿no? Pero nos resultaba muy interesante como atraer versiones y colores de cosas conocidas y jugar con ellas, ¿no? Como trabajar desde ciertas cosas que están como establecidas, como el fin de una obra, ¿no? Como, no sé, así se termina una obra de danza, así, no sé, haces la venia cuando terminas, o así llega el atleta después de una maratón muriéndose, como, no sé, como tomar inspiración de estas cosas y ver qué sucede también desde la investigación, desde la idea de obra, para construir algo. La idea de construcción era muy extraña, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo construyes algo que ya termina o que ya terminó o que sigue sucediendo de forma... O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo construyes con algo que no, que entre comillas ya no está mal? O se supone que estás terminando. Y bueno, era un juego muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con él? Y ahí está, Finlandia. Finlandia. Eh, Juli, cuéntanos un poquito acerca de las estrategias, digamos, que utilizaron durante este proceso de investigación. Digamos, la obra tiene texto, la obra tiene proyecciones de video, la obra tiene, desde luego, danza, pero también tiene como construcción de imágenes, tiene también como, bueno, tiene lip sync, tiene voz en off, o sea, hay como muchas, digamos, muchas estrategias para digamos, concretar estas ideas sobre el fin en la escena. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esta variedad. Yo siento que el proceso tuvo en algún momento como que nosotras teníamos el deseo de ampliar la idea del uso del cuerpo y de probar con más cosas, ¿no? Y entonces nos dimos el permiso de jugar con objetos, nosotras hicimos hasta listas de músicas o sea, fue una mezcla de cosas. Una era la experiencia o la búsqueda corporal, después una especie de trabajo de investigación en relación a posibles finales. Y miramos muchas cosas en la música, en el teatro, en el cine, porque también nos parecía muy interesante observar los clichés, como las cosas que no sé, cuando se termina una película como que uno siente que viene el fin, como que hay un método para construir finales en el cine, hay un método para construir finales en la música, entonces hicimos como estudios de este tipo de cosas, eh, como para ampliar el significado o el juego que estábamos teniendo en relación al fin y también yo creo que, bueno, el fin en sí mismo, la idea en sí, lo que generó fue como escenas, como fragmentos de cosas que después fuimos como amalgamando, ¿no? Pero eh, a nivel, no sé, leíamos, buscamos textos, elegimos que como en algunos momentos decidimos usar los textos como algo que, que que le da una puntita de dónde agarrarse al que observa, pero también que completaba un sentido de lo que nos pasaba adentro. Las selecciones de los sonidos también tenían algo de eso. Y nos interesaba, pues no sé, creo que también veníamos de esquemas de danza mucho más, no sé, como de danza eh, hecha de una forma un poco menos desarmada. Y lo que nosotras hicimos es bastante desarmado en relación a lo que estábamos haciendo antes. Entonces teníamos como ganas de darnos el permiso de usar todo lo que se nos ocurriera.
Entonces, y nos parecía que aportaba a la idea que estábamos investigando, que nos daba espacio para jugar. ¿Me perdí algo más? ¿O si era eso? No, aquí está perfecto. Antes de ver un poco, un pequeño reel con escenas de la obra, quería preguntarte mm, ¿cómo, cómo entiendes, particularmente para esta obra, digamos, la improvisación en estos procesos de investigación y también si la obra tiene momentos improvisados? Sí, la obra constituía de las dos cosas, algunas que eran muy pautadas o coreografiadas y otras que eran improvisaciones pautadas. Em, para mí, este tema tenía una suerte como de, me parecía muy difícil mantenerlo vivo si no tenía un elemento que se actualizara de forma cada vez que lo hacíamos. Y creo que probablemente corresponde a nuestra propia, pues como a la forma en que nosotras nos movemos y trabajamos, que creo que todas teníamos una tendencia bastante clara más hacia la improvisación que hacia las cosas que son demasiado estructuradas, pero también a que la idea del fin mismo, o sea, si tú quieres generar una corporalidad alrededor de ello, pues necesitas estrategias que te permitan acercarte a lo más que puedes a la sensación de lo que estás buscando, ¿no? Como que para que un cuerpo transmita de forma más clara algo, lo tienes que estar atravesando y no lo tienes que estar representando. Aunque en esta obra hay mucha representación también, ¿no? Pero había momentos que requerían más una cosa que la otra. Ok, Entonces sí, tiene algunas cosas coreografiadas y tiene otras que son improvisaciones pautadas. ok. Bueno, vamos a ver a continuación el reel, que tiene como fragmentos de la obra, duran más o menos 19 minutos. Entonces, yo escogí particularmente, digamos, los momentos más corporales, digamos. Hay algunas cosas de texto, pero pues evidentemente me interesa que hablemos un poquito sobre cómo esta pregunta se pone en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta pregunta por el fin. Entonces, vamos con el video. La última lágrima, la última vez, la última hora, la última oportunidad, la última bala, la última cena, última y nos vamos. El último beso, el último hombre, el último de la fila, el último adiós, el último renglón, el último esfuerzo, el último tema de un disco, el último intento, el último trago, el último orejón dentado. Los últimos serán los primeros. Noticia de último momento. El que ríe último ríe mejor. Anteúltimo, penúltimo, último. El ultimátum.
Juli, cuéntanos un poquito sobre esta, como este reto enorme de poner esta pregunta de investigación en el cuerpo, ¿no? Hablemos, si quieres, hablemos un poquito, digamos, de esas, como de esos momentos coreográficos que vimos. Ujú. Sí, está chévere lo que elegiste porque ahora viéndolo también me hacía pensar en otras cosas, ¿no? Como de que ciertas corrientes como de que seguimos en cada uno de estos momentos me lleva a otras cosas, ¿no? Como que una es un cuerpo, pero está iniciada más desde una idea más construida, más como
cómo poner una idea en el cuerpo. O que es la primera, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la duración de las cosas, que tiene todo un juego de números, que construye una especie de sensación de duración, que varía, que construye, pero que no sabes. Dentro de eso, por lo menos adentro, también había muchos juegos de duraciones y cuándo termina una base y cuándo se varía y cuándo cambia, pero que tiene una sensación de duración, que nos parecía necesaria pensando a nivel obra, pero también en su momento de investigación era como, ¿cómo construyes en relación a la duración y cómo puedes explorar esta idea de temporalidad, de cuándo empiezas y cuándo terminas, desde una cosa muy matemática, por así decirlo? La segunda parte tuvo como un inicio que fue más de una exploración individual en relación a cómo es moverte desde el final del cuerpo. Y obviamente es una cosa muy amplia que cada una fue identificando de formas, o sea, a cada una le salían cosas distintas dentro de la exploración y entre el observar y el entender y el jugar con la idea, aparecían muchas corporalidades, ¿no? Entonces este dúo que se sucede entre estas dos muchachas tenía como iniciación una cosa que primero fue individual, pero que además construía una fisicalidad muy particular, que después yo recuerdo de nuestras conversaciones alrededor de qué es lo que con qué estás jugando y era como a veces eran cosas como muy, ¿cómo decirlo? Como muy anatómicas, ¿no? Como, bueno, no sé, ¿qué pasa si te mueves desde el bordecito de la uña, donde ya se acabó, o de los lugares donde sientes que la piel termina? Se volvió, y yo creo que tiene esta onda medio estacato porque, bueno, pues porque es que si ya acabaste, ¿cómo sigues? ¿No? Como todo un esfuerzo entre corporal y como de esta sensación de unar una cosa que a veces es muy racional, pero al mismo tiempo muy intuitiva, ¿no? Como, ¿qué es eso? Entonces esta fisicalidad surgió de ahí, ¿no? Después se empezó a entremezclar con otras ideas. Y la última sección que pusiste también tenía que ver tenía mucho que ver con el diálogo, como que pensábamos en una persona que dirige, que da discursos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver, hay un juego entre nosotras que es también saber cuándo terminó el otro, cómo sé si ya terminó, lo sigo, cómo entendemos de forma colectiva esta idea de fin y cómo podemos entre comillas estar juntas sin saber en realidad a ciencia cierta cuándo termina una y cuándo empieza la otra, ¿no? Como que había un juego de estar muy atentas también para entender el fin del otro, porque nos estamos turnando, porque una lidera y después no, porque a pesar de que tenía una estructura, era también una improvisación, entonces tú en realidad nunca sabías muy bien qué estaba aconteciendo, ¿no? O sea, cuándo exactamente. Estaba uno como en el borde de agarrarla justo o de perdérsela, de entender, ok, ahí esta persona terminó, a ver quién sigue, o sigo yo, o cómo elijo yo seguir y cuándo elijo terminar, sabiendo que alguien está en función de entender mi final, ¿no? Era como este tipo como de intento grupal de poner un cuerpo en función de incluso mismo me hace pensar en la palabra misma, ¿no? Como, bueno, cuerpos en grupo en función del fin. A ver qué pasa. Y bueno, un desmadre. Bueno, mi sensación recordándolo era que muy, como que estábamos todo el tiempo así como que no te daba un descansito, como que era en ese sentido como de la atención muy exigido, muy exigente. Entonces, como que eso, estos tres momentos tienen estas como características, ¿no? Como atravesados por el cuerpo, pero desde perspectivas diferentes, ¿no? O tomando herramientas diferentes.
Vale, hay algo que lo mencionamos en la charla pasada y lo mencionaste también ahora, y era como eh, armar una puesta en escena dentro de la puesta en escena, ¿no? Que me parece súper, Mm. súper chévere como que nos cuentes un poquito de eso. Yo, por ejemplo, para mí es como muy claro en ese final, ¿no? Ah, Ese final que tiene la salida, que además tiene la segunda salida al público donde caen las flores, etcétera, ¿no? Como pues es como algo armado, o sea, pensando en que todas las puestas en escena de alguna manera es algo que armamos y que está, digamos, construido para, ¿cierto? Pero aquí al interior entonces de esta puesta en escena se construye también, ¿no? Y hay también como este momento con las botellas al final del dueto, del final del cuerpo, ¿cierto? Donde se ponen las pelucas y hay también otra como una dramatización ahí dentro nuevamente, digamos, de la puesta en escena. ¿Nos podrías contar un poquito sobre como este mecanismo de puesta dentro de la puesta? dale, sí, como que me hace pensar en algo que me preguntaste antes y que no te contesté porque se me olvidó, como de la acumulación, ¿no? Por un lado estaba la idea de acumulación, como de que, bueno, es como intentar ir muchas veces un fin de diferentes, como el fin, intentar varias veces. Y por otro lado, en relación a lo que dices, como de la cascarita de una cosa entre la otra, eh, yo lo veo como desde dos puntos, ¿no? Uno es como los falsos finales que le pasan a uno mismo, ¿no? Como que dices, me viene la palabra porque estamos hablando, ¿no? Como que estás diciendo algo y como que terminaste, pero no terminaste, seguiste. Entonces, como esta sensación de interrupción o de no claridad de cuando termina algo, ¿no? Y nos gustaba mucho la idea de jugar en escena con eso mismo para generar una especie de no sé si incomodidad es la palabra, pero como de algo inesperado. O sea, el momento de esta venia, de como de un falso final falsísimo, donde están celebrando la mejor obra de su existencia estas muchachas, sucede antes de la mitad de la pieza, ¿no? Entonces es como una cosa de como que esto no puede ser así, pero está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa tanto para uno que está haciendo, que es que, bueno, ¿qué es esto? Pero también como teníamos la intención de jugar un poco con la percepción de la gente al observar la obra, ¿no? Como, por eso también está hecha como para mí es como fragmentos que entrelazamos, que sentíamos que tenían esta sensación de generar algo e irrumpirlo, ¿no? Porque al fin de cuentas, eh, hablar del fin, imagina, bueno, hubiera sido otra posibilidad, ¿no? Hacer un solo fin que durara una hora y media, una sola cosa, que durara una hora y media y que fuera un fin, ¿no? Pero nos interesaba la sensación de irrumpir y como de acumular, Mm. que es como dos, a nivel como de construcción más de obra como tal, como, esas dos cosas siento que son una especie de una de las cosas que genera el arco de la pieza, ¿no? No sé, el espacio al comienzo está vacío, poco a poco se va llenando de cosas, poco a poco hay más cosas, ¿no? El momento de este dúo cuando termina con el zapato y que están todas llenas de cosas, lo pensamos desde el cine, como que decíamos, no sé, aquí se está construyendo algo, pero estas se están moviendo como si se les acabara la uña pero parece que acontecía una especie de relación entre ellas, ¿no? Que tenía esta cosa como que no se entienden, como que no pasa, pero al mismo tiempo está pasando. Entonces nos interesaba generar una pequeña escena dentro de la escena grande, ¿no? Y por eso empezamos a jugar, para mí toda la cuestión de vestuario tenía que ver también como con algo bueno, como una idea de películas viejas, pero también como con una cosa de que, bueno, de tanto intentar algo también se te va rompiendo, ¿no? Como que había una sensación de que empieza a decaer, como que hay algo que empieza a, a, a dejar de estar fresco. A dejar como nada, tú no puedes repetir lo mismo mil veces y que te salga siempre igual, ¿no? Cada vez va a salir algo
cada vez la experiencia es diferente y si lo haces muchas veces, pues te cansas, pues hay algo que se agota, que se muere, que se termina para poder dar paso a otra cosa. Entonces, sí, ese elemento, incluso cuando pensamos en las luces también van entrando al espacio, porque nos interesaba la idea de poder jugar en el espacio mismo como con pequeñas, como un contenedor que contiene más cosas, como para, ¿cómo se dice? Como amplificar la idea de muchos finales, o del final como no una cosa única, sino múltiple. Bueno, quisiera retomar algo cuando hablabas, digamos, como de este cuerpo colectivo que hablabas antes y quisiera, digamos, que nos contaras un poquito sobre, digamos, este reto de la dirección colectiva, ¿no? Digamos, cómo fue un poco tejer, digamos, estas cuatro experiencias y estas cuatro voluntades y estos cuatro puntos de vista, digamos, en esta pieza. Pues yo siento que el trabajo colectivo en particular en esta tuvo como muchas novedades, porque nosotras nos conocíamos muy bien porque habíamos trabajado juntas mucho, pero usualmente siempre como en ámbitos más como verticales, ¿no? Como de dirección y aunque el trabajo en la danza yo siento, sobre todo en la contemporánea, siempre, es decir, tú no eres solamente un cuerpo que hace, ¿no? Como que hay una situación de que se propone, de que todos proponen, ¿no? Lo que pasa es que las decisiones se toman de cierta forma, pero entrar a un ambiente más horizontal implicó pues muchas cosas, ¿no? Porque tomar decisiones es más difícil, toma más tiempo. Entonces, en la medida en que esta obra es también como, eh, son procesos paralelos, uno es el proceso de la obra en sí y otro es cómo como grupo nosotras encontrábamos alguna especie de método para hacer el trabajo. Y no solamente pensándolo desde obra, ¿no? Sino cómo funcionas como grupo para poder investigar algo, para poder llegar a una conclusión y también entender que por lo bueno y lo malo, lo colectivo tiene una pérdida de identidad individual para una ganancia de identidad grupal, ¿no? Entonces eso es como, implica como mucha paciencia, ¿no? Yo recuerdo que hubo momentos como en que también era como, ¿qué hacemos? Como, ¿cómo solucionamos esto? Desde cosas muy simples como, es que no vemos un carajo porque estamos adentro todo el tiempo. ¿Cómo sabemos qué es esto, no? Eh, a mí personalmente el trabajo colectivo me gusta, como que me gusta la sensación de poder, de poder integrar pensamientos, de poder integrar perspectivas y de la riqueza que se consigue cuando el colectivo funciona bien. El problema es que la verdad es que no es tan fácil encontrar el método para que un colectivo funcione, ¿no? Para que el trabajo funcione, pero eh, en este caso fue como mucho trabajo. Yo siento que fue muy desgastante mentalmente también porque toda la carga extra de tomar decisiones, de poder entender cómo sucedían las cosas era muy alta, pues muy difícil. Y también, no sé, fue el primer trabajo que hicimos juntas, entonces había como muchas novedades, como muchas cosas a tratar en ese momento. ¿Me preguntaste más algo más del colectivo? ¿O eso? No, un poco eso, justamente este asunto de dirigir, ¿no? De la dirección colectiva, porque ciertamente estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, eh, en que la danza contemporánea es muy, digamos, es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más común
que los intérpretes sean, digamos, intérpretes creadores, ¿no? En ese sentido, como Sí, que es muy fácil, digamos que los intérpretes en danza contemporánea están siempre proponiendo, sí, digamos, intérpretes que están desde la improvisación, digamos, proponiendo cosas y digamos que la dirección de alguna manera deja de ser, eh, digamos, una figura que dicta, digamos, todo el movimiento y todas las formas y todas las cadencias de la obra, ¿cierto? Como antes, ¿no? De alguna manera antes los directores bailaban la pieza, ¿no? Y tenían toda la pieza en su cuerpo y entonces, digamos que había como unas dobles instancias, ¿no? Digamos, el coreógrafo con él sí, mismo produciendo material y en otra instancia, digamos, enseñándole ese material a sus intérpretes y permitiendo desde luego un pequeño margen de apropiación de ese material, ¿cierto? Pero básicamente era como un material en cascada, ¿no? Es decir, hay una figura arriba que decide, pero no solo decide, sino también hace. Y abajo hay unas personas que, digamos, que siguen lo que se dice desde arriba, se aprenden y en ese proceso de aprendizaje, pues incorporan una que otra cosa de su propia cosecha, ¿no? Pero ahora, digamos, esa labor de la dirección, pues ha cedido más hacia una labor de edición, quizás, ¿no? sí. Y En yo donde, siento que cuando trabajas con otros se espera que tú propongas, se espera, o sea, no, ya nadie te dice, venga, yo le enseño el 8. claro. Muy pocos lo hacen, ¿no? Como que se espera que el que hace danza, que está, y sobre todo, pues, qué sé yo, la danza contemporánea o moderna, o no sé, como tiene mil nombres, que tenga la disposición Para para proponer, proponer, para ¿no? proponer, Porque claro. si no es como que te faltó alguito. No, y también se espera del director que permita esos espacios, ¿no? Es decir, Sí, ahora uno como intérprete diría, bueno, ¿qué me está diciendo? O sea, yo estoy aquí con todas mis herramientas, con todos mis poderes y me interesa mucho que me permita pues participar desde otro lugar que no es solamente el de repetir lo que otros dicen, ¿no? Entonces, claro, desde luego que ahí hay un desplazamiento, digamos, muy interesante en términos de la labor del director y de la labor de los intérpretes, pero claro, de alguna manera cuando ya las decisiones son colectivas también y todas se están proponiendo, en este caso, pues se complejiza un poco más, digamos, como todo el proceso, sí. ¿no? En Sí. algunos momentos lo que hicimos fue decir, bueno, tú te quedas afuera y decidís, porque así no podemos. Y en otras cosas fue literalmente, bueno, volvamos a hacer, esto se siente raro, otra vez cambiemos. Como que hubo cosas, por ejemplo, lo de los pasitos, lo de los saltitos, de avanzar y retroceder, que es muy coreográfico, por lo menos eso lo puedes repetir, ¿no? Ujú, Entonces eso era mucho más fácil de decir, ay, yo tengo una idea. ok, ¿Qué tal si en vez de voltear para allí, volteamos para allá? Lo pruebas y si funciona, lo tomas, ¿no? ujú, Eh, pero hay otras en las que, por ejemplo, yo siento que el estado de Sami y de Delphi haciendo ese dúo era tal que era muy difícil que ellas pudieran mantener como la capacidad doble de observar y estar presentes en la acción y entender lo que atravesaba, ¿no? ujú, Lo que se sentía desde afuera. Entonces necesitaban sí o sí que un ojo de afuera ayudara a, a claro, moldar, a darle forma a lo que estaban haciendo, ¿no? va, claro. Entonces, también depende del trabajo, depende incluso de la sección en sí misma o de la forma en que estás trabajando algo que te funciona una cosa y otra no, ¿no? Pero eso o sea, fue un proceso de sufrirla, ¿no? Como decir, ay, El Dios reto, sí. mío. Sí, 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 claro. sí. Bueno, estamos acercándonos un poco hacia el final de este conversatorio. Entonces, bueno, te voy a preguntar acerca de esas exploraciones que uno inicia durante el proceso y no alcanzan a cuajar para la puesta en escena final, ¿no? Como estos momentos, digamos, yo le llamo los restos de las obras, ¿no? Digamos como
lo que queda que no llega, ¿no? Como los caídos en combate, ¿no? Que para mí desde luego no son una pérdida, en el sentido en el que creo que transitar esos caminos y devolverse, por decirlo así, te enriquecen y aprendes y te permiten también obtener una serie de claridades importantes para decidir, ¿cierto? Pero me gusta en este espacio del destornillador darle un poco de visibilidad a eso que jamás tendrá visibilidad porque no llegó a la puesta en escena y nadie lo puede ver, solamente se puede ver desde la cocina interna de los procesos. Entonces, si nos quisieras compartir algo de eso, si los hay, ¿no? Si no los hay, pues también está muy bien. No, sí, de hecho, esto lo hablamos un poquito la otra vez y yo me quedé pensando y decía, wow, pero ¿qué me pasa que hicimos tanta vaina que no me acuerdo? Em, y me doy cuenta de dos cosas. Una, bueno, recordé momentos, ¿no? Por ejemplo, obviamente de la exploración que hicimos individual, de cómo te mueves desde el fin del cuerpo, hubo mucho material, que obviamente también la improvisación tiene esta cosa que es un poquito inasible, ¿no? Como que es difícil agarrarla cuando estás en plena, ¿no? Entonces me acuerdo de fisicalidades que surgieron que desechamos muy rápido. Me acuerdo que en esa sola búsqueda pasamos varias semanas, ¿no? De juntarnos y mirarnos y probar y decir, bueno, no sé, que no te resulta interesante y lo vas votando, pero dentro de eso, incluso me acuerdo de mí misma decir como, no sé, me muevo desde la piel, pero ¿qué es eso? Y no sé cómo se ve y como que se siente bien, pero seguro es cualquier cosa, ¿no? Que las exploraciones iniciales son muy así, ¿no? Como hasta que llegas a algo que agarras. Y te contaba que hicimos, también tuvimos ese momento de decir, bueno, si no entiendo cuál es el fin de mi cuerpo, entonces busquemos una forma de dar feedback, como de dar algún tipo de información a las otras. Y a partir de eso surgió una especie de escena de contacto y que de hecho alcanzó a ser más o menos coreografiada, como que tenía momentos muy claros de repetición que repetíamos y que simplemente no... Esa era una de esas que uno dice, la idea está buena, pero no llega a ser lo que uno se imagina. ¿Viste? Que uno dice, no, esto se va a ver así y lo sientes en el cuerpo y dices más o menos, pero esta era muy interesante porque en ese estábamos pensando como una sensación de límite, ¿no? Como hasta dónde, y que el límite está puesto por el otro cuerpo o por los otros cuerpos. Pero en ese momento, con el trabajo de contacto que estábamos haciendo, lo que se sentía es que era más una puerta giratoria hacia algo más, porque, no sé, lo estábamos trabajando muy desde técnicas del contact, ¿no? Como de, y bueno, el contact es una constante rueda, ¿no? Como que en realidad todo el tiempo estás, en vez de cerrando cosas, estás abriendo. Entonces, como que no llegó a ningún lado. O bueno, como que intentó, pero, y yo creo que, porque la obra mis compañeras la presentaron sin mí después, y estoy segura que ellas alguna, y no la vi, no sé qué pasó, pero me imagino que ahí hubo algo, ¿no? Hubo algo más. Em, Otra que sufrió muchos cambios fue esta improvisación grupal, que probamos como dejarla como una estructura abierta. Después le pusimos un orden y dijimos, bueno, así, 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 y no funcionaba tampoco, ¿no? Pero también la otra cosa que me di cuenta es que nosotras, una vez, yo no sé si era como la sensación de, bueno, colectivo hay que jalarle. O sea, vamos a hacerlo funcionar. Como que una vez tomábamos una decisión, empezábamos a construir sobre ello hasta que sentíamos que funcionaba. O sea, y entonces siento que el comienzo fue de muchas pruebas que no llegaron, pero una vez tuvimos las tres o cuatro cosas que sentíamos que eran, empezamos a construir aparte de ello. Entonces no se volvía tanto, obviamente dentro de eso hay un montón de intentos que no funcionan, pero era más en función de lo que sí. Que bueno, así nos funcionó en ese momento, pero uno puede hacer las cosas de otra forma también, ¿no? Yo creo que esa fue una estrategia de colectivo, como decir, bueno, nada, si no le gusta a la gente no me importa, con tal de que uno sienta que algo funciona. Claro. Sí.
Bueno, pues justamente, justamente, ya que mencionas, digamos, el público, tenía una pregunta que me surgió ayer con el destornillador que hice con Sara y Darraga. Y un poco mm, va en el sentido, digamos, de coreografiar pensando o de hacer obras pensando o en que al público le guste o en que el público entienda, ¿cierto? Mm. Y en ese sentido, digamos, bueno, para mí ese es como unas preguntas enormes que estoy intentando de alguna manera solucionar también con el destornillador, ¿no? Pero son unas preguntas muy, muy grandes y ahorita quisiera que me comentaras algo con respecto a esto, pero voy a empezar yendo un poquito atrás y quiero preguntarte en términos, digamos, de la técnica y del vocabulario técnico en relación, digamos, con las corporalidades que se construyen para una puesta en escena particular. ¿Sí me entiendes un poco por dónde va la pregunta? Digamos, tú nos hablas, por ejemplo, digamos, esta obra tiene una pregunta en particular, ¿no? Por el fin. Ujú. Y por ejemplo, vemos en el dueto de las chicas que bailan desde el fin de su cuerpo que se construye una corporalidad, ¿cierto? Tú le Ujú. llamas una fisicalidad. Entonces podemos ver un cuerpo, pero ese cuerpo es el resultado de una investigación que tiene una pregunta particular, ¿cierto? Pero Ujú. nosotros no vemos a estas chicas haciendo una pirueta ni levantando una pierna técnicamente, ni haciendo una estrella rollito fetal, por mencionar, digamos, vocabularios técnicos que son fácilmente reconocibles y con los que Ujú. nos hemos entrenado, ¿cierto? O sea, como que hace parte de nuestras posibilidades técnicas, ¿cierto? Entonces la pregunta va a cómo entiendes tú como bailarina y como creadora esa relación entre una corporalidad que se forma a base de entrenamiento y otra corporalidad, o mejor, otras corporalidades que surgen de preguntas particulares de investigación. ¿Cómo entiendes tú esa relación entre esas dos corporalidades? Porque en últimas es el mismo o la misma bailarina la que tiene la posibilidad de usarlo y es el coreógrafo o la coreógrafa la que decide si hace una mezcla entre esas dos corporalidades o si se queda con una o con la otra. Sí, yo siento que, bueno, lo primero que pensaría yo que es importante entender es que la técnica es también, es decir, es como una especie de código o de vocabulario que te da herramientas, ¿no? Y que prepara un cuerpo para algo. Lo que yo quisiera como ir, como ampliar un poco es cuáles son las técnicas que se usan, ¿no? Porque al fin de cuentas, yo siento que uno aprende técnicas para tener un cuerpo que es maleable, ¿no? Para entender cómo funciona tu cuerpo. A mí, por ejemplo, el ballet, no, yo sufría, yo lloraba, bueno, todo lo que quieras. Pero bueno, ahora cuando ya mis 33, al fin de cuentas lo que La edad pienso es de que, bueno, Cristo. es una herramienta que a algunos les sirve más que a otros para entender tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, la técnica tiene que estar en función de la necesidad, del deseo, de la expresión y no al revés, ¿no? Entonces, si en la improvisación te sirvió el demi-plié que te hiciste chorrocientas mil veces en tu vida en una sala, pues muy bien, porque ahí lo tienes, ¿cierto? Yo no creo que necesariamente esas cosas estén desligadas. Probablemente no viste un rollito, pero hay algo de ese cuerpo que tiene una memoria de cómo acercarse al piso y la usa dentro de un contexto que no es el mismo. Lo que pasa es que para mí la educación de la danza no te permite hacer esa unión de forma más natural, te toca después peleártela para poder llegar a ella, ¿no?
para poder decir, ay, mira, es que yo aprendí esto y me sirve para esto también, ¿no? Y así como hiciste ballet, una persona pudo haber hecho, qué sé yo, kung fu y le va a servir igual. Se va a ver probablemente un poco diferente, pero lo que le dio eso es la capacidad de entender su cuerpo en movimiento. Es como cuando uno habla, por ejemplo, de la alineación y la desalineación, ¿no? Como que, oh, la alineación es esencial para cuidar tu cuerpo y yo creo que lo es. Pero uno tiene que entender el cuerpo en desalineación para poder lidiar con los momentos en los que no estás alineado. Y el movimiento tiene ambas cosas. Tú pasas por la alineación y la desalineación. Y lo mismo en lo expresivo. Si para lo expresivo depende de qué es lo que uno pone primero, si lo que quiero es que se vean cuerpos que muestren una forma específica, y eso es lo que me gusta, y eso es lo que le gusta al coreógrafo, entonces necesito una suerte de práctica que me permite eso. Pero si lo que me interesa y como al fin de cuentas lo que es más nuevo, lo que es más de un presente móvil, eh, responde más como a las necesidades de la hora, ¿no? Y si lo que necesito es poder levantar una pierna y gritarte que te odio, porque si cualquier cosa, bueno, estoy juntando cosas dentro del bagaje de experiencia que tengo en el quehacer que hago, ¿no? Yo no siento que estén separadas, lo que pasa es que las aprendemos separadas y después nos cuesta entender dónde se encuentran. Yo siento que yo, no sé, ¿no? La rotación externa, qué dolor de cabeza, sufrimiento. Pero no te voy a decir que no tengo, que algo de eso no me sirve, incluso me sigue sirviendo, aunque ya no haga una clase de ballet, pero algo entendí y yo sé que si lo necesito, algo de la memoria corporal lo tiene presente. No sé si tiene sentido lo que digo, pero como que para mí lo que no funciona es verlos de formas aisladas, porque en la expresión, entre más conoces y entiendes tu cuerpo, más puedes jugar con todas las herramientas que tienes a la mano, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho lo que dices con respecto a pensarlas de manera separadas y que de alguna manera como que la formación es un poco la que no permite tejer de una manera más orgánica como las dos posibilidades. Digamos, lo hablo mucho porque yo veo muchas puestas en escena en donde hay fraseos de clase, ¿cierto? Y como que se usa eso Sí. mucho y mi gran pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Por qué, digamos, esta utilización, digamos, de fraseos, digamos, técnicos, ¿cierto? En contextos en donde la exploración y la investigación como que permiten la creación de movimiento y la creación de corporalidades sin restricciones prácticamente, ¿cierto? Digamos como que esa tendencia me parece un poquito demasiado retro para mí, ¿cierto? Digamos como que yo lo asocio mucho como con el ballet clásico, ¿cierto? Es decir, yo me entreno de una manera y esa corporalidad que formo en el entrenamiento es la misma corporalidad que voy a usar en la puesta en escena, ¿cierto? Con Que se siente alguna... una ruptura, ¿no? Ahí Como una hay... ruptura En la ahí. danza contemporánea de principios del siglo XX hizo esa ruptura. Dijo, no, aquí hay otros cuerpos posibles. No solamente el Mm. cuerpo alineado, leve, largo, liviano, etcétera, ¿cierto? Y que hace estos pasos y que tiene, digamos, estas condiciones, digamos, sin duda también, digamos, virtuosas, ¿no? Y hermosas, sin duda, ¿sí? Pero entonces creo digamos, que esa tendencia es como es como heredada, ¿no? Es como heredada. Para mí, digamos, al principios del siglo XX hubo como esta ruptura y de alguna manera la danza moderna, digamos, en cabeza de Martha Graham, por ejemplo, como que volvió a codificar unos otros movimientos y entonces se volvió, digamos, a escribir con otras palabras, pero usando esas palabras, digamos, como que se Es estabilizó. que, ¿sabes yo qué siento? Que la construcción de código, más bien, no tiene ni siquiera que ver con un código.
Yo amaba las clases de Graham por 3 años, porque encontraba una cosa interna muy poderosa, después ya nunca más. Pero lo que yo donde siento la ruptura es en la forma en cómo se enseña, porque si la forma de enseñar está basada en la repetición de la fuera, entonces ¿dónde queda la exploración personal de qué es eso para cada persona? Si yo estoy en función de lo que se ve y no de lo que, porque al fin de cuentas la danza, ya sea, qué sé yo, al que le gusta bailar porque le gusta bailar o al que lo hace como un oficio para la escena, tiene que ver con con la expresividad, con algo que transmites, con algo que va, tienes una herramienta, pero tu función no es mostrar una forma. Lo que se busca es algo que es un poco más sutil que eso, pero aprendemos repitiendo La forma. sin darle contenido a lo que repites. Mm. Y lo peor de todo es que no es ni siquiera contenido, sino un contenido individual, que el individuo se hace cargo de lo que encuentra, se hace cargo de repetir lo mejor que puede, pero no necesariamente de procesar lo que repite. Y entonces eso después lo ves repetido porque no, son dos cosas. El intérprete que no logra llenar una forma, y por eso también lo que ves es una repetición de secuencias que ves en una clase de entrenamiento. Y el coreógrafo que no entiende, que no logra como pasar el escalón de darle tonalidad a la forma, ¿no? Yo siento que son, no sé, que va un poquito de ambos lados. Sí, eh, confieso que tengo problemas personales con el asunto de llenar la forma, ¿cierto? Como que en la experiencia que tengo como bailarín, eso me ha generado conflicto todo el tiempo, es decir, como hagamos una forma, no, no, y que después la llenamos de contenido o la llenamos de intención. Digamos, eso, para mí, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero para mí eso ha generado siempre mucho ruido, ¿cierto? Como que yo no entiendo, porque de alguna manera eso, como esos fraseos un poco técnicos, un poco de clase, se usan, pero porque detrás está la idea de que se llenan de cierta intención. Y Mm. a mí eso no me cuadra, pero bueno, es mi propia película y digamos mi propio conflicto y mi propia y ese conflicto de alguna manera me impulsa como a indagar en ese respecto, ¿no? Y Ujú. yo no estoy tan convencido, digamos, de que fondo y forma estén tan separados ahí. ¿Sí me entiendes? Como que tú puedes Sí, claro, encargarte de es una sencillo. forma y de pronto si es una obra que es más chistosa, entonces le das otro contenido más chistoso, pero si es una obra un poquito más dramática, entonces al mismo fraseo le puedes dar un poquito, una onda un poquito más seria y Sí, no, dramática, yo creo ¿cierto? que quizás es yo creo que con los añitos, lo que yo siento que he aprendido al trabajar con o para otros es, es que yo no puedo desligar mi propia experiencia de del movimiento, es decir, soy yo la que me estoy moviendo. Entonces, y yo siento que no muchas veces he tenido que, no sé, horas de repertorio son un dolor, son un dolor, pues porque no ser parte del proceso en el que se hacen implica que uno tiene que, no sé, hacerse, yo no sé, atravesar eso es muy difícil, pero quizás yo me refiero más como desde la autonomía que tienes como bailarín, en que yo también estoy tomando decisiones de lo que hago y de lo que siento cuando hago. Entonces quizás llenar la forma es quizás una metáfora que no funciona porque tiene que ver más con la capacidad de estar presente en el movimiento que tú haces, que al fin de cuentas, aunque sea medianamente informado por otros, es tuyo. Eres tú el que te mueves. Mm. Entonces, ¿cómo te mueves? ¿Qué te mueve? Sería, ¿Qué es eso? pienso ahora que sería muy interesante hacer algún destornillador con intérpretes y como hablar sobre esa experiencia de aprenderse materiales que ellos no han creado, ¿no? Ay, Digamos, no, no, no. eso ahí debe haber algo bien interesante también. Sí, Eh, sí, sí.
Bueno, quería, quería cerrar este conversatorio con una pregunta muy general y es para ti, ¿qué es la investigación de movimiento? Yo no sé si es que es como así como yo soy, pero para mí en este momento investigar el movimiento se me sale, se desborda de una idea escénica, como que no, para mí la investigación tiene que ser integradora, porque quizás mi foco está mucho más en lo expresivo y la expresión, no sé, ocurre en medios múltiples. Eh, También yo siento que está, en mi caso, estoy como en un momento, como continuando un proceso de desarmar estructuras y encontrar estructuras propias, ¿no? Como que eh, es como cómo se mueve este cuerpo, cómo construye realidades, como realidades corporales, eh, y cómo se actualiza. Para mí hay algo de la actualización que no sé, bueno, no sé si esa palabra se entiende, actualizar como la capacidad de estar en movimiento, de poder y de mantenerse presente. Y la presencia tiene que ver con cómo solucionar el momento actual. Pues a mí es que pues, yo soy como la improvisación, es para mí la cosa, ¿no? Entonces, y eso también va de la mano de cómo la experiencia corporal puede ser bajada a tierra en el sentido de completada con palabras, de escrita con mini métodos, ¿no? Como que yo siento que la investigación es obviamente muy corpórea, pero necesita de ser completada con otras cosas, ¿no? Como la describes, cómo te organizas un proceso y cuáles son las intenciones. Es decir, tiene que ser un proceso del cuerpo, pero que necesita método, ¿no? Como que te permita entender cómo evoluciona. Y yo también siento que ya estoy lejos hablando de la forma, de cómo se ve, de la técnica, siento que eso ya no me interesa tanto, porque me interesa más entender, qué sé yo, cómo se me dobla la rodilla y hasta dónde la puedo mover, desde lo más anatómico o desde cómo puedo mantener un foco de atención que no es único, sino más amplio, donde puedo generar un entendimiento o una expresividad que no se queda en, que no es unifocal, que bueno, siento que la tendencia es esa, ¿no? Ay, estoy danzando con la mano y es la mano, o qué sé yo, estoy jugando con una emoción y es esta emoción, lo como sea que lo llame como sea que cada persona elige cómo procesar eso, es como volverlo múltiple, que no sea como una forma de intentar romper con esa especie de línea, como de cosa que se vuelve un poco estática. Esas son las preguntas que tengo ahora. Obviamente me encantaría aprender swing, o sea, como que estoy como en esto de poder ampliar, ¿no? Como de poder ampliar opciones y posibilidades desde donde observo lo que es el movimiento. Y la escena me parece un elemento precioso, divino, pero me parece uno dentro de lo que es la investigación del movimiento, un hito. No sé si es claro, es que uno a veces habla y no se entiende. Está muy bien. Ok. Bueno, Juli, pues muchísimas gracias por este tiempo y por contarnos un poquito acerca de Finlandia y sobre tus posturas sobre la danza, sobre la creación y compartirnos pues tu experiencia. Para mí ha sido un gusto tenerte acá como invitada. Espero que nos podamos ver más adelante. Y bueno, muchísimas gracias por este momento. Y entonces, pues nos veremos en más adelante. Gracias por invitarme. Estuvo muy bueno. Bueno, pues, chao, chao.
Chao.